Imagina despertar cada mañana con la claridad y la fortaleza de un estoico. Antes de que el caos del día te arrastre, antes de que las preocupaciones y distracciones se apoderen de tu mente, tienes la oportunidad de afilar tu espíritu, de entrenar tu carácter, de moldear tu vida con sabiduría y determinación. Las palabras de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no son solo frases antiguas, son armas para enfrentar cada día con resiliencia, con enfoque, con dominio sobre ti mismo. No puedes controlar lo que ocurrirá hoy, pero sí puedes decidir cómo reaccionarás. ¿Vas a desperdiciar la mañana con pensamientos triviales o vas a tomar el control de tu mente desde el primer momento? Estas meditaciones estoicas no son solo para escuchar, son para internalizar, para aplicar, para transformar tu manera de ver la vida. Porque el cambio real no sucede de la noche a la mañana, sino en los pequeños hábitos que forjas cada día. Y todo comienza aquí, en este instante, con esta decisión: entrenar tu mente como un verdadero estoico. Antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso. Ve a los comentarios y escribe: hoy renazco con la fuerza de un estoico. No es solo una frase, es una declaración, un compromiso contigo mismo. Al escribirlo, tu subconsciente lo grabará y empezarás a programarte para un cambio real. No subestimes el poder de las palabras. Escribe, repite y siente cómo desde este momento empiezas a forjar una mentalidad inquebrantable. Ahora sí, comencemos. Número 1. La vida efímera. Haz que cada día cuente. La vida es un soplo, un instante que se desvanece sin que podamos retenerlo. Cada día que pasa es un paso más hacia el final inevitable y sin embargo vivimos como si fuéramos eternos, postergando lo esencial, temiendo lo ineludible. Marco Aurelio nos recuerda una verdad incómoda: vive cada día como si fuera el último. No es una invitación al desenfreno, sino un llamado a la consciencia. ¿Cómo actuarías si supieras que no hay mañana? ¿Qué palabras elegirías si fueran las últimas que dirías? Si de verdad asimilamos esta idea, cada decisión cobraría peso, cada instante tendría valor. El estoicismo nos enseña que la muerte no es una tragedia, sino una certeza. Resistirse a ella es inútil, temerla es una distracción. En lugar de preocuparnos por cuánto tiempo nos queda, debemos ocuparnos en vivir con propósito. Epicteto decía que no nos pertenece el tiempo que vendrá, solo el presente. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo? La procrastinación es una trampa en la que caemos con la ilusión de que habrá un mañana para corregir nuestros errores, para amar más, para trabajar mejor. Pero la realidad es que solo tenemos este momento, no después, no más tarde, ahora. Vivir como si fuera el último día no significa abandonar responsabilidades o actuar impulsivamente, sino enfocarnos en lo que realmente importa. Muchas veces nos perdemos en trivialidades, en preocupaciones insignificantes, en el miedo al qué dirán. Pero si supiéramos con certeza que nuestro tiempo es limitado, priorizaríamos diferente. ¿Realmente importa esa discusión sin sentido? ¿Tiene valor el rencor que cargas? ¿Vale la pena posponer lo que sabes que debes hacer? La respuesta es obvia. Si hoy fuera tu última oportunidad de hacer algo significativo, ¿qué harías? Lo que decidas en este instante revela lo que en verdad tiene importancia. La reflexión sobre la muerte no es una obsesión morbosa, sino una herramienta de claridad. Es el recordatorio de que cada amanecer es un regalo y que no estamos aquí para desperdiciarlo en quejas o en lamentos. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos. Nos distraemos con placeres efímeros, con preocupaciones innecesarias, con deseos que no nos llenan. Y cuando finalmente nos damos cuenta de la fugacidad de la vida, ya es tarde. Pero no tiene que ser así. Podemos elegir vivir de manera diferente. Podemos decidir actuar con urgencia, con intensidad, con presencia. Si realmente internalizas la brevedad de la vida, cada acción se vuelve un acto de significado. Las palabras que dices a los demás pueden ser las últimas que escuchen de ti.
La forma en que inviertes tu tiempo refleja lo que valoras. No esperes un futuro incierto para empezar a vivir plenamente. No dejes para después lo que sabes que debe hacerse ahora. Perdona hoy, ama hoy, actúa hoy. La excusa de mañana es un espejismo, una ilusión cómoda que nos mantiene en la inacción. Pero el estoico sabe que el momento presente es el único real y que la única manera de honrar la vida es vivirla con intención. El miedo a la muerte paraliza a muchos, pero el estoico lo usa como un recordatorio para no desperdiciar su existencia. Si supieras que este es tu último día, ¿con qué llenaría tu mente? ¿En qué ocuparías tus manos? ¿A quién le dedicarías tus palabras? No necesitamos respuestas teóricas, necesitamos acción. Cada día debe vivirse como si fuera una obra de arte en la que no dejamos espacio para el arrepentimiento, sino para la plenitud. No es cuestión de cuánto tiempo nos queda, sino de qué hacemos con el tiempo que tenemos. Y si lo entendemos, cada día será suficiente. Número 2. Habla positivamente. Las palabras que usamos no son simples sonidos que desaparecen en el aire. Son herramientas poderosas que pueden construir o destruir, fortalecer o debilitar. Epicteto decía que no son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación comienza con nuestras palabras. Lo que dices de ti mismo, lo que le dices a los demás, la forma en que narras tu vida, todo moldea tu realidad. Si hablas con negatividad, te rodeas de una nube oscura. Si hablas con sabiduría y enfoque positivo, transformas tu perspectiva y tu destino. El estoicismo no se trata de un optimismo ingenuo, sino de reconocer que las palabras reflejan nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar dicta nuestras acciones. Si te repites que no eres suficiente, si constantemente te quejas, si solo ves problemas y dificultades, ¿cómo esperas actuar con confianza y determinación? Marco Aurelio nos recuerda que nuestras almas se tiñen con los pensamientos que albergamos, y esos pensamientos toman forma en nuestro lenguaje. Habla de manera elevada, con claridad, con un propósito. Usa palabras que refuercen tu resiliencia, no que la destruyan. Cuando te levantes por la mañana, en lugar de pensar en lo que te falta o lo que te pesa, di en voz alta lo que puedes hacer, lo que tienes, lo que te motiva. No es un simple ejercicio de autoayuda, es una estrategia para dirigir tu mente. Enfrenta cada día con afirmaciones que te impulsen, no que te limiten. Tengo la capacidad de adaptarme a cualquier circunstancia. Soy más fuerte de lo que creo. Voy a enfrentar los retos con serenidad y claridad. La manera en que inicias el día determina cómo lo vives. Si te hablas con aprecio y confianza, tus acciones reflejarán esa seguridad. El lenguaje positivo también se extiende a cómo te comunicas con los demás. Las palabras pueden ser un escudo o una espada. Puedes usarlas para elevar o para derribar. Un estoico sabe que cada palabra debe ser medida, consciente, útil. No se trata de halagar sin sentido ni de ignorar los problemas, sino de enfocar la conversación en lo que se puede hacer, en lo que se puede aprender. Si alguien se queja, no alimentes la queja. Redirige la conversación hacia la solución. Si alguien duda de sí mismo, ayúdalo a ver su potencial. Hablar con positividad no es solo un beneficio personal, sino una forma de influir en quienes te rodean. Piensa en las veces que una simple palabra ha cambiado tu estado de ánimo. Un elogio inesperado, una frase de apoyo en un momento difícil, una verdad dicha con claridad. Ahora date cuenta de que tú también tienes ese poder. Tienes la capacidad de hacer que alguien vea su día con más esperanza, de recordarle su fortaleza, de transformar su perspectiva con solo unas pocas palabras. ¿Por qué desperdiciarlo en críticas innecesarias, en lamentos sin solución, en quejas vacías? Un estoico habla con propósito, con intención. Lo que dices debe ser útil, honesto y edificante. Sé consciente de cómo te hablas a ti mismo en los momentos de dificultad. Si fallas en algo, no digas «soy un fracaso». Di «esto es una oportunidad para aprender».
Si enfrentas un obstáculo, no digas no puedo. Di voy a encontrar una forma de superarlo. No es autoengaño, es entrenar tu mente para enfocarse en la acción, en la mejora, en lo que está bajo tu control. Lo que dices refuerza lo que crees, y lo que crees determina lo que haces. Hablar positivamente es, en esencia, una forma de autodisciplina, un hábito que te guía hacia una vida más plena. El estoico no pierde el tiempo en palabras vacías ni en discursos destructivos. Sabe que cada conversación es una oportunidad de influir, de inspirar, de fortalecer. Sabe que su propia mente responde al lenguaje que usa, así que elige bien tus palabras. Usa el lenguaje como una herramienta para crecer, para fortalecer tu carácter, para construir la realidad que quieres vivir. Y recuerda, cada palabra que dices deja una marca en ti y en los demás, que sea una marca de sabiduría y propósito. Número 3. Recuerda que la vida es un viaje, no un destino. Nos obsesionamos con el resultado. Nos decimos que seremos felices cuando logremos cierta meta, cuando alcancemos cierto estatus, cuando tengamos lo que creemos que nos falta. Pero cuando llegamos ahí, la satisfacción es momentánea, efímera. El estoicismo nos recuerda que la vida no se trata de llegar a un destino final, sino de caminar con propósito, de encontrar significado en cada paso. Si solo vives para el futuro, te pierdes del presente. Si solo miras la cima, no disfrutas la escalada. Marco Aurelio lo tenía claro. La naturaleza del universo es el cambio, el flujo constante. No hay un punto fijo en el que todo se detiene y finalmente eres feliz. La felicidad no es un premio que se obtiene después de años de lucha, sino algo que se cultiva en cada instante. Si solo valoras el éxito final, desprecias todo lo que lo hace posible: el esfuerzo, las derrotas, los aprendizajes, las pequeñas victorias que forman el camino. El presente es lo único real, lo único que posees. Aplazar la vida esperando un logro es el mayor desperdicio de tiempo. El sabio no corre detrás de un futuro incierto, sino que extrae todo lo que puede del ahora. No significa que no tengas metas o que no trabajes por algo grande, sino que no dejes que la obsesión por el resultado te ciegue. Cada paso tiene valor, cada desafío tiene una lección. Epicteto decía que no debes preocuparte por lo que no puedes controlar, y el futuro es precisamente eso, incierto, fuera de tu dominio. Pero el presente sí está en tus manos. Cómo caminas, cómo enfrentas cada situación, cómo respondes a la vida, eso sí depende de ti. Si solo te enfocas en la meta, cada día se convierte en una simple espera, en un medio para un fin. Pero si aprendes a valorar el proceso, cada día se vuelve un fin en sí mismo, un entrenamiento, una oportunidad de crecimiento, una forma de ejercitar tu virtud. Los estoicos no buscaban placer momentáneo ni éxito superficial, sino vivir con excelencia en cada momento. Lo que haces ahora, cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, eso es lo que define tu vida, no un resultado distante que quizás nunca llegue. Mira hacia atrás en tu propia vida. ¿Cuántas veces has logrado algo que deseabas y, sin embargo, la sensación de satisfacción no duró tanto como esperabas? ¿Cuántas veces has llegado a una meta solo para darte cuenta de que ya estás pensando en la siguiente? Eso es porque el ser humano siempre quiere más. Es nuestra naturaleza. Y si no aprendemos a disfrutar el viaje, nos condenamos a vivir en un estado constante de insatisfacción. Pero el estoico sabe que el verdadero éxito es estar presente en cada momento, que el propósito no es llegar, sino recorrer el camino con integridad, con coraje, con sabiduría. Si el éxito solo está en el destino, entonces, ¿qué pasa con los días difíciles? ¿Con los fracasos? ¿Con los momentos de incertidumbre? Para el estoico, esos momentos no son obstáculos, sino parte esencial del proceso. No se trata de evitarlos, sino de aprender de ellos, no de resistirse, sino de fluir con ellos. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va, pero también que el verdadero marinero se fortalece con las tormentas.
No huyas de las dificultades, porque en ellas está la oportunidad de crecer. La vida es un entrenamiento constante. No hay un punto en el que finalmente llegas y ya todo es perfecto. Siempre habrá algo nuevo que enfrentar, algo nuevo que aprender. Así que en lugar de obsesionarte con el futuro, sumérgete en el presente. Si estás estudiando algo, disfruta el aprendizaje. Si estás construyendo un proyecto, aprecia cada pequeño avance. Si estás superando una prueba, valora la resistencia que estás desarrollando. No corras, no te saltes etapas. Vive cada parte del proceso con atención, con gratitud, con determinación. No mires la vida como una carrera donde solo importa la línea de meta. Mírala como un río en el que cada tramo tiene su belleza, su enseñanza, su propósito. Lo que haces hoy, cómo lo haces, con qué actitud lo enfrentas, eso es lo que realmente importa. No es llegar, es el camino. Número 4. Las emociones de los demás no son tu responsabilidad. No eres responsable de las emociones de los demás. No importa cuánto intentes ayudar, cuánto te esfuerces por hacer que alguien se sienta mejor, al final, su estado emocional es algo que solo ellos pueden controlar. Los estoicos nos enseñan que la clave de la tranquilidad está en diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y las emociones ajenas están completamente fuera de tu dominio. Puedes ser compasivo, puedes ofrecer apoyo, pero jamás debes permitir que los sentimientos de los demás se conviertan en tu carga. Cuando asumes la responsabilidad de cómo se sienten los otros, te desgastas. Te atrapas en un ciclo interminable de intentar resolver problemas que no te pertenecen, de intentar calmar tormentas que no nacieron en tu interior. Epicteto lo decía claramente, no nos afectan las cosas en sí mismas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y cada persona interpreta la vida de manera distinta. No puedes controlar cómo alguien elige reaccionar ante una situación. No puedes obligar a alguien a ser feliz, a estar en paz, a ver las cosas como tú las ves. Intentarlo es una batalla perdida. Ser compasivo no significa cargar con la tristeza ajena. Puedes escuchar, puedes aconsejar, pero no puedes absorber los problemas de los demás como si fueran tuyos. Muchas veces confundimos el apoyo con la obligación de solucionar. Pero cada persona es responsable de sus propios pensamientos, de sus propias reacciones, de su propio sufrimiento. Intentar llevar el peso emocional de otro solo te drena, te desenfoca, te aleja de tu propia estabilidad. No es egoísmo, es sabiduría. Si pierdes tu equilibrio por salvar a otros, al final no podrás ayudar a nadie. Los estoicos entendían que la paz interior es un trabajo individual. No puedes depender de las emociones de los demás para estar bien, y tampoco puedes permitir que ellos dependan de ti para su bienestar. La dependencia emocional es una trampa que te esclaviza, que te roba tu energía. No puedes ser la fuente constante de estabilidad para alguien más sin perder la tuya en el proceso. La verdadera ayuda no es cargar a los demás, sino enseñarles a sostenerse por sí mismos. La compasión no es asumir la tristeza ajena, sino dar herramientas para que cada quien encuentre su fortaleza. Piensa en cuántas veces has sentido culpa por no poder aliviar el dolor de alguien más. Cuántas veces has sentido que es tu responsabilidad hacer que otro esté bien. Ahora pregúntate, ¿te gustaría que alguien sintiera esa carga por ti? La respuesta es obvia. Cada quien debe aprender a gestionar sus propias emociones, a enfrentar sus propios desafíos. Puedes estar presente, puedes ser un apoyo, pero no puedes vivir la vida de otra persona. Y si lo intentas, terminarás frustrado, agotado y sin energía para cuidar de ti mismo. Séneca decía que el alma tranquila es aquella que no se deja sacudir por lo externo, pero si permites que los sentimientos de otros dicten tu estado interno, estás entregando tu paz a algo que no puedes controlar. No significa que debas volverte indiferente, sino que debes establecer límites. Puedes amar sin absorber el sufrimiento ajeno. Puedes ser empático sin permitir que las emociones de los demás te dominen.
El equilibrio está en la distancia justa entre la compasión y la autodisciplina emocional. El estoico no se deja arrastrar por la tormenta de otros. Observa, entiende, ofrece su sabiduría, pero nunca pierde su centro. Si alguien está enojado, no reacciona con enojo. Si alguien está ansioso, no se contagia de la ansiedad. Si alguien está triste, no deja que la tristeza lo inunde. Porque sabe que su paz es su responsabilidad y que la emoción ajena no debe convertirse en su problema. No por frialdad, sino por claridad. Porque sabe que la mejor manera de ayudar es desde la serenidad, no desde el caos. Proteger tu energía no es apartarte del mundo, es saber dónde poner los límites. No es endurecerte, es saber qué cargas son tuyas y cuáles no. No es dejar de preocuparte, es aprender a cuidar de ti primero. Porque solo cuando tienes control sobre tu propia mente, puedes realmente ofrecer algo a los demás. La paz no se negocia, no se entrega, se cultiva, se defiende, se protege. Y cuando entiendes esto, vives con más libertad, con más ligereza, con más claridad. Porque aprendes que lo único que puedes controlar es a ti mismo, y eso es suficiente. Número 5. No pongas a la felicidad en el futuro. No pongas tu felicidad en el futuro. La vida no está allá adelante, en un mañana incierto y condicionado por circunstancias que pueden o no llegar. Muchas personas viven esperando ese día en el que por fin todo será perfecto. Cuando tengan más dinero, cuando encuentren el amor, cuando alcancen sus metas. Pero la verdad es que la felicidad no es algo que se logra, es algo que se experimenta en el presente. La expectativa de un futuro mejor nos condena a la insatisfacción constante, nos hace esclavos de un cuándo que nunca llega. Los estoicos entendían que el único tiempo real es el ahora. El pasado ya se fue y el futuro es una ilusión. Lo único que tenemos es este instante. Si depositamos nuestra felicidad en el futuro, nos estamos negando la posibilidad de vivir plenamente el presente. ¿Cuántas veces hemos pensado, seré feliz cuando tenga ese trabajo, cuando me mude a otro lugar, cuando consiga esa relación ideal? Pero incluso cuando alcanzamos esas cosas, la sensación de felicidad es efímera y pronto surge una nueva meta que nos vuelve a dejar en la espera de otro futuro prometedor. Este ciclo nos atrapa y nos impide ver lo que ya está aquí, lo que ya somos, lo que ya tenemos. Marco Aurelio nos recordaba que la vida es breve y que perder el presente preocupándonos por lo que no está en nuestro control es el mayor desperdicio que podemos cometer. La clave está en cultivar la atención plena, en aprender a encontrar alegría en lo ordinario, en aceptar la vida tal como es ahora sin postergar la satisfacción. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino la interpretación que damos a los hechos. Si creemos que la felicidad está en el futuro, creamos una barrera mental que nos impide sentirnos plenos ahora. En cambio, si cambiamos nuestra percepción y aprendemos a ver la belleza en lo cotidiano, descubrimos que la felicidad nunca estuvo lejos, sino siempre disponible en el presente. Aceptar la realidad tal como es, sin resistencia, nos permite encontrar paz en el momento. Los estoicos hablaban del concepto de amor fati, amar el destino, aceptar cada instante de la vida como si lo hubiéramos elegido. En lugar de ver el presente como un obstáculo para la felicidad futura, debemos verlo como la oportunidad de vivir con plenitud aquí y ahora. En la práctica, esto significa dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, soltar las expectativas que nos hacen sufrir y aprender a valorar lo que ya tenemos. Una forma efectiva de aplicar esto es desarrollar gratitud por lo que está presente en nuestra vida. Agradecer por la salud, por la comida, por las personas que nos rodean, por el simple hecho de estar vivos. Séneca nos advertía sobre la trampa de desear siempre más. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. Si no aprendemos a disfrutar lo que tenemos ahora, nunca seremos felices, porque siempre habrá algo más que queramos alcanzar.
También es fundamental cambiar la forma en que vemos los obstáculos. Muchas veces creemos que las dificultades son interrupciones en nuestro camino hacia la felicidad, cuando en realidad son parte de la vida misma. Marco Aurelio decía: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En lugar de ver los problemas como barreras para nuestra felicidad, podemos verlos como oportunidades para crecer y fortalecernos. Esto nos ayuda a vivir con más tranquilidad, sin la ansiedad de esperar que todo sea perfecto en el futuro. La felicidad, desde la perspectiva estoica, no es euforia ni placer extremo, sino un estado de serenidad que surge de la aceptación y del dominio sobre nuestra mente. No depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante la vida. La riqueza, el éxito, el reconocimiento son placeres pasajeros, pero la verdadera paz proviene de aprender a estar en armonía con el presente. Epicteto nos recordaba que la única libertad real es la libertad interior, la que no depende de lo externo. Si queremos ser felices, debemos dejar de posponer nuestra felicidad. No está en un futuro que puede o no llegar. Está en este instante, en nuestra capacidad de disfrutar lo que ya tenemos, de aceptar lo que es, de encontrar sentido en cada momento. La vida no espera, el tiempo no se detiene, y cada instante que pasamos deseando otro momento es un instante que perdemos de vivir plenamente. Número 6. La vida no es una serie de cálculos, sino un flujo natural. La vida no es una ecuación que pueda resolver con precisión matemática. No se trata de hacer planes perfectos, de calcular cada variable, de asegurarte de que todo salga exactamente como lo imaginaste. Vivir con esa mentalidad solo genera frustración, porque la vida es un flujo constante, impredecible, que no sigue nuestros cálculos ni nuestras expectativas. Marco Aurelio lo entendía bien cuando decía que debemos aceptar lo que nos llega como parte del orden natural del universo, en lugar de tratar de luchar contra él. Porque cuando nos obsesionamos con controlar todo, lo único que conseguimos es ansiedad y decepción. La ilusión del control nos hace creer que si planeamos cada detalle, evitaremos el sufrimiento y garantizaremos el éxito. Pero la realidad es que nada está completamente bajo nuestro control, excepto nuestras propias percepciones y nuestras acciones en el presente. Todo lo demás está sujeto a factores externos: el clima, la economía, la salud, las decisiones de otras personas. Intentar manipular todas esas variables es como tratar de atrapar el viento con las manos. Epicteto nos enseñaba que lo único que realmente poseemos es nuestra mente y nuestra actitud ante lo que sucede. El resto no nos pertenece, y cuanto antes lo aceptemos, más libres seremos. Fluir con la vida no significa ser pasivo o resignarse al azar, sino aprender a adaptarse a lo que ocurre sin resistirse inútilmente. La rigidez mental es lo que causa sufrimiento, no los acontecimientos en sí. Si esperamos que todo suceda según nuestros cálculos, viviremos en una lucha constante contra la realidad. Séneca nos advertía que la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia a lo que es, de nuestra obsesión por lo que debería ser en lugar de aceptar lo que es. La vida no se trata de que todo salga como lo planeamos, sino de saber responder con sabiduría y serenidad ante cualquier circunstancia. Cuando dejas de calcular cada paso y empiezas a confiar en el flujo de la vida, descubres que hay una armonía natural en todo. Hay momentos para avanzar y momentos para esperar. Hay caminos que se abren sin esfuerzo y otros que se cierran sin aviso. En lugar de forzar las cosas para que encajen en nuestra idea de cómo deberían ser, debemos aprender a leer las señales, a sentir el ritmo de la vida y a movernos con él. La naturaleza no fuerza las estaciones, ni los ríos cambian su curso, porque alguien lo desee. Todo sigue su orden, y nosotros, como parte del universo, también debemos aprender a fluir.
La clave está en la flexibilidad. Si estás demasiado aferrado a un plan, a una expectativa, a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, cualquier desviación te causará frustración. Pero si eres flexible y abierto al cambio, podrás adaptarte a cualquier situación sin perder la paz. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la capacidad de ajustarse a lo que venga sin perder el equilibrio interno. Porque la vida no se puede predecir y tratar de hacerlo es una batalla perdida. Lo único que podemos hacer es vivir con plena presencia y responder con sabiduría en cada momento. Practicar esta mentalidad en la vida diaria significa dejar de obsesionarnos con los resultados y enfocarnos en el proceso. Significa confiar en que, aunque no podamos controlar todo, sí podemos decidir cómo reaccionamos a lo que sucede. Significa aprender a soltar lo que no depende de nosotros y enfocarnos en lo que sí podemos manejar. Nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra percepción. Si en lugar de tratar de controlar la vida, aprendemos a vivirla, descubriremos una paz que no depende de circunstancias externas. La ansiedad por el futuro desaparece cuando dejamos de ver la vida como una serie de cálculos y empezamos a experimentarla como un flujo natural. No tenemos que saberlo todo, ni tenerlo todo resuelto, ni evitar cada obstáculo. Solo debemos estar presentes, adaptarnos y confiar en que, sin importar lo que venga, tenemos la capacidad de afrontarlo. La vida no es una ecuación para resolver, sino un río por el que aprendemos a navegar. Número 7. No acumules más de lo que necesitas. La acumulación sin fin de bienes materiales es una trampa. Creemos que al tener más seremos más felices, que la seguridad y el bienestar vienen de la posesión de cosas. Pero la realidad es que cuanto más acumulamos, más esclavos nos volvemos de lo que poseemos. Los estoicos entendían que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en la capacidad de vivir con poco y aún así estar en paz. Séneca decía que pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. Porque quien no sabe estar satisfecho con lo que tiene, nunca tendrá suficiente. El problema no es tener cosas, sino depender de ellas. Cuando definimos nuestra identidad a través de lo que poseemos, nos volvemos vulnerables. Si basamos nuestra felicidad en un auto, en una casa enorme, en ropa de lujo o en cualquier objeto externo, ¿qué pasa cuando lo perdemos? Nos sentimos vacíos porque hemos puesto nuestro valor en lo que está fuera de nosotros. Los estoicos nos enseñan que la verdadera estabilidad viene de dentro, de la capacidad de estar en paz sin importar lo que tengamos o lo que nos falte. Marco Aurelio nos recordaba que todo lo material es efímero y que la riqueza real es la tranquilidad del alma. No se trata de rechazar por completo los bienes materiales, sino de no dejar que nos dominen. La moderación es la clave. Pregúntate, ¿realmente necesitas todo lo que tienes? ¿O estás acumulando cosas por inercia, por presión social, por una sensación de vacío que intentas llenar con objetos? Vivimos en un mundo donde se nos dice que más siempre es mejor, que el éxito se mide por cuánto poseemos. Pero los estoicos sabían que la verdadera riqueza está en la simplicidad. Epicteto nos enseñaba que si deseas pocas cosas, siempre serás rico, porque la riqueza no depende de cuánto tienes, sino de cuánto necesitas. Haz la prueba. Mira a tu alrededor y revisa todo lo que posees. ¿Cuántas de esas cosas usas realmente? ¿Cuántas están ahí solo acumulando polvo, ocupando espacio en tu casa y en tu mente? Vivimos rodeados de objetos innecesarios que nos dan una falsa sensación de seguridad, pero en realidad nos distraen de lo esencial. Cada objeto requiere atención, cuidado, espacio. Cuantas más cosas tienes, más atado estás a ellas. La vida ligera, en cambio, permite mayor libertad, menos preocupaciones, más claridad mental. El consumismo es un espejismo.
Nos hace creer que la próxima compra nos dará satisfacción, que el próximo objeto nos hará sentir completos. Pero esa sensación dura poco y pronto buscamos algo más. Es un ciclo interminable. Los estoicos proponían una vida más sencilla, enfocada en lo que realmente importa: el carácter, la virtud, la serenidad. No necesitamos tanto como creemos, y cuando aprendemos a vivir con menos, descubrimos que somos más libres, que nuestra felicidad no depende de nada externo. Hay un ejercicio estoico muy útil para esto: el desprecio voluntario de los bienes. Significa desprenderte temporalmente de ciertas comodidades para darte cuenta de que puedes vivir sin ellas. Puedes pasar unos días con la ropa más sencilla, comer solo lo necesario, alejarte de los lujos. Al hacerlo te das cuenta de que el miedo a la carencia es una ilusión, que puedes vivir con mucho menos de lo que creías necesario, y que al final lo que realmente importa no son las cosas, sino la tranquilidad de espíritu. Elimina lo que no necesitas. Haz una revisión de tus pertenencias y deshazte de aquello que solo está ocupando espacio en tu vida. Pero no solo se trata de objetos físicos. También puedes aplicar este principio a tu mente y a tus hábitos. ¿Cuántas preocupaciones innecesarias cargas contigo? ¿Cuántos pensamientos negativos? ¿Cuántos deseos superficiales? La simplificación no solo es material, también es mental. Aprende a vivir con lo esencial y verás cómo tu vida se vuelve más ligera, más enfocada, más plena. Redefine lo que significa la abundancia para ti. No es la cantidad de cosas que posees, sino la calidad de tu vida. La abundancia real no está en los bienes, sino en la paz, en la capacidad de disfrutar lo simple, en la conexión con las personas que amas, en la libertad de no estar atado a lo material. Los estoicos sabían que la felicidad no se encuentra en la acumulación, sino en la autosuficiencia, porque quien no necesita mucho, lo tiene todo. Número 8. El camino hacia la sabiduría es constante. El camino hacia la sabiduría es constante. No es un destino, sino un proceso interminable de crecimiento. Los estoicos entendían que el conocimiento y la virtud no se alcanzan de una vez, sino que se trabajan con dedicación diaria. Séneca lo dejó claro: la vida es aprendizaje, y quien cree saberlo todo ha cerrado la puerta a la verdadera sabiduría. Cada día es una oportunidad para mejorar, para entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Busca un aprendizaje diario. No dejes que pase un solo día sin haber adquirido una nueva perspectiva, una nueva idea, una nueva lección. No tiene que ser algo grandioso ni revelador, basta con que agregue valor a tu vida. Puede ser una frase que te haga reflexionar, una conversación que te desafíe o un libro que te ayude a ver la vida con mayor claridad. Lo importante no es la magnitud del conocimiento, sino la constancia en la búsqueda. Marco Aurelio lo practicaba escribiendo sus reflexiones diarias en su diario personal. En sus meditaciones nos dejó un testimonio de cómo el aprendizaje continuo moldea el carácter. La mente debe ser entrenada como un músculo. Si la dejas sin uso, se debilita, pero si la ejercitas cada día con el pensamiento crítico y la apertura a nuevas ideas, se fortalece. No temas cuestionar tus creencias, pues solo a través del cuestionamiento se llega a la verdad. La acción es la clave. No basta con leer o escuchar, hay que aplicar lo aprendido. ¿De qué sirve conocer la teoría si no la llevas a la práctica? Aprende algo nuevo y ponlo en acción. Si lees sobre la paciencia, practica la paciencia. Si estudias sobre la autodisciplina, ejercítala en tu rutina. Séneca decía que la filosofía no es solo para discutir en palabras, sino para aplicarla en la vida diaria. La sabiduría no es una acumulación de datos, sino una transformación del ser.
La constancia es lo que marca la diferencia. Un día de aprendizaje no cambia la vida, pero 1000 días sí. La sabiduría se construye con pequeños pasos, repetidos una y otra vez. Es como el agua que erosiona la piedra. No lo hace de golpe, sino con constancia. No esperes resultados inmediatos. Concéntrate en el proceso y los frutos llegarán. Epicteto nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a la excelencia. No te compares con los demás, compárate con quien eras ayer. Aprender no significa solo adquirir conocimiento intelectual, sino también entendernos mejor a nosotros mismos. La introspección es parte del camino. Pregúntate cada noche, ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo mejoré? ¿En qué fallé y qué puedo hacer para corregirlo mañana? Marco Aurelio practicaba este ejercicio y lo recomendaba como una forma de asegurarnos de que cada día valga la pena. No te aferres a lo que crees saber. La arrogancia intelectual es un obstáculo para el aprendizaje. Sé humilde y reconoce que siempre hay algo más por descubrir. Séneca advertía contra aquellos que creen haber alcanzado la sabiduría, pues ese pensamiento los estanca. Mantente abierto a nuevas ideas, incluso si desafían lo que siempre has creído. El aprendizaje diario no tiene límites. Puedes aprender de un libro, de una conversación, de una situación inesperada. Hasta el sufrimiento enseña. Epicteto, que pasó gran parte de su vida como esclavo, encontró en el dolor una fuente de crecimiento. No hay experiencia que no pueda convertirse en una lección. Si adoptas esta mentalidad, todo en la vida se vuelve una oportunidad para mejorar. La sabiduría no es un privilegio de unos pocos, sino un camino accesible para quien esté dispuesto a recorrerlo. No se trata de acumular títulos o reconocimientos, sino de vivir con más claridad, con más serenidad, con más propósito. La filosofía estoica nos ofrece una brújula para navegar la vida con mayor fortaleza y entendimiento. Pero no basta con leer sobre ella, hay que vivirla. Cada día es un paso más en este camino. No hay un final, no hay un punto en el que podamos decir he llegado. Y eso es lo maravilloso. Siempre hay más por aprender, más por mejorar, más por descubrir. La vida es un aula y cada día nos da una nueva lección. Lo único que debemos hacer es estar dispuestos a aprender. Número 9. La mejor venganza es no hacer ninguna. La mejor venganza es no hacer ninguna. Cuando alguien te hace daño, el primer impulso es devolver el golpe, hacerles sentir el mismo dolor que te han causado. Pero piensa en esto, ¿realmente te haría sentir mejor? Marco Aurelio decía que la mejor manera de responder a la ofensa es no imitar al ofensor. La venganza no solo te atrapa en un ciclo de odio, sino que te aleja de la paz interior. Al final, el rencor pesa más sobre quien lo sostiene que sobre quien lo provoca. Deja ir el rencor, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces tranquilidad. Buscar venganza es darle poder al otro sobre ti. Significa que su acción sigue controlando tus emociones, tu tiempo, tu energía. Los estoicos comprendían que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra reacción ante ellas. Enfocarte en la venganza es mantenerte atado a un pasado que ya no puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu presente y tu futuro. La verdadera fuerza está en seguir adelante. Séneca nos enseña que el hombre sabio no se deja consumir por las emociones destructivas. No permitas que el odio o el resentimiento definan tu camino. La mejor respuesta a quienes te han lastimado no es devolver el daño, sino demostrar que su acto no tiene poder sobre ti. La indiferencia es más poderosa que la venganza, porque muestra que no pueden alterar tu esencia. La acción más sabia es liberarte de la necesidad de vengarte. En lugar de gastar tu energía planeando cómo devolver el golpe, úsala para construir algo positivo en tu vida. Enfócate en tu propio crecimiento, en tu felicidad, en tu paz. Epicteto nos recuerda que solo sufrimos cuando otorgamos demasiada importancia a las opiniones y acciones de los demás. No permitas que el daño que te han hecho dicte el rumbo de tu vida.
Alguien puede haberte traicionado, humillado, herido. Es natural sentir rabia, pero no es necesario actuar desde ella. Respira, acepta lo ocurrido y sigue adelante. La vida tiene su propio equilibrio y muchas veces la justicia llega sin que tengamos que mover un dedo. La venganza es una reacción impulsiva. El perdón es una decisión consciente. No se trata de olvidar ni de justificar, sino de soltar la carga que te impide avanzar. La venganza es una carga emocional innecesaria. Imagínate sosteniendo una piedra pesada. Cuanto más la llevas, más te cansa, más te lastima. Soltarla no significa que lo que ocurrió esté bien, sino que eliges no seguir dañándote a ti mismo. La ira es como un carbón encendido. Mientras más tiempo lo sujetas, más te quema la mano. La mejor respuesta no es el contraataque, sino la paz que viene con la indiferencia. Si alguien te ha fallado, su propia vida será la lección que le haga aprender. No necesitas intervenir. La justicia de la naturaleza y del tiempo se encarga de cada uno. Marco Aurelio decía que lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ser una mejor persona, en lugar de rebajarte al nivel de aquellos que te han hecho daño. Demuestra con tu vida que ellos no lograron destruirte, que sigues creciendo a pesar de todo. El verdadero poder es la autodisciplina. No permitas que otros dicten cómo te sientes o cómo reaccionas. La venganza es la reacción de quien aún no ha dominado sus emociones. La calma, en cambio, es la respuesta de quien ha encontrado la verdadera fortaleza dentro de sí mismo. No necesitas venganza para sentirte en paz. Necesitas soltar, avanzar y vivir con la certeza de que el pasado no define tu futuro. No te aferres al deseo de justicia inmediata. La vida sigue su curso y cada acción trae su consecuencia. Confía en que cada persona recibirá lo que le corresponde en su momento. No te conviertas en prisionero de tu enojo. Al final, el mayor triunfo es vivir bien, sin que la amargura te arrastre. La mejor venganza, si es que puede llamarse así, es ser feliz sin importar lo que te hayan hecho. Número 10. No puedes cambiar el exterior sin cambiar primero tu interior. No puedes cambiar el exterior sin cambiar primero tu interior. Todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que experimentas, es un reflejo de tu estado interno. Si buscas mejorar tu vida, no comiences por tratar de cambiar las circunstancias externas, sino por modificar tu propia mentalidad. Marco Aurelio lo sabía bien. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No son los eventos los que te afectan, sino la forma en que los interpretas. Los cambios duraderos comienzan desde adentro. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones, pero si tu mente sigue atrapada en los mismos patrones, terminarás recreando las mismas situaciones. No puedes escapar de ti mismo. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder está en gobernarnos a nosotros mismos, en aprender a manejar nuestras emociones, en transformar nuestra perspectiva. Si tu mente está en caos, el mundo exterior reflejará ese caos. Si dentro de ti hay claridad, serenidad y disciplina, eso se verá en todo lo que haces. Si deseas ver un cambio en tu vida, comienza por cambiar tus pensamientos, creencias y actitudes. Pregúntate, ¿qué ideas están moldeando mi realidad? ¿Estoy viendo obstáculos o estoy viendo oportunidades? ¿Estoy reaccionando con miedo o con determinación? Epicteto nos recuerda que no sufrimos por los hechos, sino por la interpretación que damos a esos hechos. Si cambias tu manera de pensar, cambias la manera en que experimentas la vida. El mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. No se trata de magia, ni de pensamiento positivo vacío, sino de una verdad psicológica profunda. Lo que crees posible, lo que crees merecer, lo que crees sobre ti mismo, condiciona las decisiones que tomas, las oportunidades que ves y las acciones que realizas. Si constantemente piensas que eres víctima de la vida, actuarás con miedo y pasividad. Si en cambio adoptas la mentalidad de que cada situación es una oportunidad de crecimiento, entonces enfrentarás los desafíos con valentía.
Practica la introspección y el autoanálisis para identificar las creencias y actitudes que te limitan. Séneca decía que debemos examinarnos cada día, revisar nuestras acciones y pensamientos para ver dónde podemos mejorar. Sin este ejercicio de autoevaluación, seguimos repitiendo los mismos errores sin darnos cuenta. Si constantemente te encuentras en las mismas dificultades, en los mismos conflictos, en los mismos fracasos, es momento de mirar hacia adentro en lugar de culpar al exterior. No puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes controlar tu reacción, y ahí es donde reside el verdadero poder. No puedes hacer que el mundo sea más justo, pero puedes elegir ser justo en tu actuar. No puedes evitar que haya dificultades, pero puedes fortalecerte para enfrentarlas con dignidad. No puedes impedir que otros sean injustos o crueles, pero sí puedes decidir no rebajarte a su nivel. El cambio auténtico y duradero no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo constante, un compromiso diario con mejorar. No es fácil, porque la mente tiende a aferrarse a lo conocido, incluso si lo conocido nos hace daño. Pero cuando comienzas a cuestionar tus creencias limitantes, cuando empiezas a desafiar los pensamientos negativos, te das cuenta de que la realidad no es tan rígida como parecía. El estoicismo nos enseña que somos arquitectos de nuestra percepción. Todo lo que experimentamos es filtrado por nuestra mente. Si tu mentalidad es débil, el mundo parecerá hostil. Si tu mentalidad es fuerte, todo será una oportunidad para crecer. No necesitas que el mundo cambie para encontrar paz, solo necesitas ajustar tu perspectiva. La clave es la autodisciplina. Trabaja en tu mente con la misma dedicación con la que entrenarías tu cuerpo. Alimenta pensamientos que te fortalezcan. Practica la paciencia, cultiva la gratitud y mantén la calma ante las adversidades. Cuando tu mundo interior está en orden, el exterior deja de ser una amenaza. La vida sigue su curso, pero tú permaneces firme, inquebrantable, y es en ese estado donde verdaderamente empiezas a transformar tu realidad. Número 11. Sé persistente, no perfecto. La perfección es una ilusión, pero la persistencia es real. Muchas personas se paralizan porque quieren hacerlo todo impecable desde el principio, porque tienen miedo de fallar, de cometer errores, de no estar a la altura de sus propias expectativas. Pero los estoicos sabían que la grandeza no viene de la perfección, sino de la constancia. Marco Aurelio decía que la clave no es nunca tropezar, sino levantarse cada vez que caemos. No se trata de ser perfecto, sino de seguir adelante, de aprender con cada paso, de mejorar un poco más cada día. El camino hacia cualquier meta está lleno de obstáculos. No importa lo que quieras lograr, habrá momentos de frustración, de dudas, de dificultades. Pero si te detienes cada vez que algo sale mal, nunca llegarás a ninguna parte. La persistencia es la diferencia entre aquellos que logran algo y aquellos que se quedan en el intento. Séneca nos recordaba que la vida no se trata de esperar el momento perfecto, sino de actuar con lo que tienes en este instante. Si esperas hasta que todo sea ideal, nunca empezarás nada. El miedo al fracaso es una de las mayores barreras. Muchas veces no avanzamos porque tememos equivocarnos, pero los estoicos veían el fracaso de otra manera, como una oportunidad para crecer. Epicteto enseñaba que no debemos temer los errores, sino aprender de ellos. Cada obstáculo es una lección, cada caída es una oportunidad para fortalecernos. No se trata de evitar los errores, sino de usarlos como escalones para seguir avanzando. La perfección no es el objetivo, la mejora constante sí lo es. La persistencia requiere disciplina. No basta con querer algo, hay que comprometerse con ello, día tras día. Marco Aurelio lo sabía bien cuando hablaba de la importancia de hacer lo que se debe hacer, sin importar si tienes ganas o no.
La motivación es pasajera, pero la disciplina es lo que te mantiene en movimiento incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La diferencia entre alguien que logra sus metas y alguien que se rinde está en su capacidad de seguir adelante cuando la emoción inicial desaparece. Aceptar que habrá errores te libera. Si intentas ser perfecto, te frustrarás con cada equivocación, te sentirás insuficiente, perderás el ánimo. Pero si comprendes que el error es parte del proceso, lo verás como una herramienta, no como un obstáculo. La excelencia no viene de hacer todo bien a la primera, sino de ajustar, de corregir, de mejorar con cada intento. Los estoicos hablaban de la importancia de no aferrarse a lo que no salió bien, sino de centrarse en lo que se puede hacer mejor a partir de ahora. No confundas persistencia con terquedad. Persistir no significa repetir los mismos errores sin aprender, sino adaptarse, cambiar, mejorar. Epicteto nos recordaba que lo que está en nuestro control es nuestra actitud y nuestras acciones, no los resultados externos. Puede que no logres exactamente lo que planeaste, pero si sigues en movimiento, te acercarás a algo valioso. A veces, el camino nos lleva a destinos inesperados, y si estamos demasiado obsesionados con una sola idea de éxito, podríamos perder mejores oportunidades. Lo importante es seguir adelante. Habrá días en los que dudarás, en los que querrás rendirte, en los que sentirás que no avanzas lo suficiente. Pero la constancia es más poderosa que la velocidad. No importa si un día das un gran paso o solo un pequeño avance, lo esencial es no detenerse. Séneca decía que no importa qué tan despacio vayas, siempre y cuando no dejes de moverte. La grandeza no se construye en un solo día, sino con el esfuerzo repetido de muchos días. No esperes a sentirte listo, no esperes a que todo esté en su lugar, no esperes a ser perfecto. Comienza, sigue, aprende, ajusta y continúa. La perfección no es el objetivo, la persistencia sí. Número 12. Aprende a relajarte. La tensión constante no solo agota el cuerpo, sino que también nubla la mente. Vivimos en un mundo que glorifica el estar ocupado, el esfuerzo constante, la productividad sin descanso. Pero los estoicos sabían que el verdadero dominio de uno mismo no consiste en estar en un estado de lucha permanente, sino en encontrar equilibrio. Marco Aurelio decía que la mente necesita momentos de descanso, igual que un arco no puede permanecer siempre tenso sin romperse. La relajación no es un lujo, es una necesidad. No significa que debas caer en la pereza o en la complacencia, sino que debes aprender a alternar entre el esfuerzo y el descanso. Un guerrero no está siempre en el campo de batalla. Necesita momentos de recuperación para poder seguir luchando con fuerza. La vida no es diferente. Si mantienes tu mente y tu cuerpo en un estado constante de tensión, terminarás agotado, irritado y sin claridad. Séneca lo entendía cuando hablaba del ocio bien utilizado, no como una evasión, sino como una herramienta para restaurar la energía y recuperar la perspectiva. Relajarse no es perder el tiempo, es recuperar el control sobre uno mismo. Si tu mente está sobrecargada, no podrás pensar con claridad, no tomarás buenas decisiones, y cualquier pequeño obstáculo se convertirá en una fuente de frustración. La serenidad es una virtud estoica, y parte de ella se logra aprendiendo a desconectarse del ruido constante del mundo. Si no puedes controlar tu estrés, entonces no estás gobernando tu mente, sino que ella te está gobernando a ti. A lo largo del día necesitas encontrar momentos para pausar, para respirar, para observar la vida sin la urgencia de reaccionar a todo. No esperes hasta estar al borde del colapso para hacerlo. Integra la relajación en tu rutina diaria de la misma forma en que integras el trabajo y las responsabilidades. Puede ser tan simple como salir a caminar sin prisas, leer algo que te inspire, meditar unos minutos, escuchar música sin distracciones. Epicteto nos recordaba que no debemos permitir que los eventos externos nos arrastren en una tormenta de emociones innecesarias.
La calma no es algo que encuentras afuera, sino algo que cultivas dentro de ti. Parte de aprender a relajarse también implica soltar lo que no está bajo tu control. Muchas veces el estrés proviene de luchar contra cosas que no podemos cambiar, de preocuparnos por futuros inciertos o por el juicio de los demás. Pero los estoicos tenían claro que la única preocupación válida es cómo reaccionamos a lo que ocurre. Si te obsesionas con controlar lo incontrolable, nunca encontrarás paz. Relajarte no significa ignorar tus responsabilidades, sino recordar que no todo depende de ti y que la ansiedad no resuelve nada. Integra hábitos que te ayuden a mantener una mente serena. No necesitas cambiar radicalmente tu vida, sino hacer pequeños ajustes que te permitan recuperar el equilibrio. Tal vez sea aprender a respirar profundamente cuando sientas que la presión aumenta. Tal vez sea practicar la gratitud para recordar que hay cosas buenas en medio del caos. O tal vez sea simplemente darte el permiso de hacer una pausa sin sentir culpa. Marco Aurelio escribía que la mente puede retirarse a su propio refugio en cualquier momento. La tranquilidad no depende de estar en un lugar especial, sino de entrenar la mente para encontrar descanso incluso en medio del movimiento. El descanso es parte del progreso. La relajación no es un escape, sino una estrategia para fortalecerte. Un cuerpo cansado y una mente saturada no pueden tomar buenas decisiones ni sostener el esfuerzo a largo plazo. Relájate con intención, con conciencia, con el propósito de renovar tu energía para seguir adelante con claridad y determinación. No esperes a que el estrés te controle. Aprende a soltar, a respirar, a encontrar paz en medio del movimiento. La serenidad es una elección. Número 13. Nunca culpes a los demás por tus propios errores. Culpar a los demás es la salida fácil, pero también la más peligrosa. Nos alivia momentáneamente, nos hace sentir menos responsables, nos permite justificar nuestros fracasos sin enfrentar la realidad. Pero cada vez que lo hacemos, nos debilitamos. Perdemos la oportunidad de aprender, de mejorar, de crecer. Epicteto lo decía claramente. Mientras sigas culpando a otros por tus problemas, seguirás siendo un niño. El día que dejes de hacerlo, habrás empezado a madurar. La responsabilidad es poder. Cuando reconoces que eres el principal responsable de tu vida, recuperas el control. Es fácil encontrar excusas. El jefe injusto, la pareja que no nos entendió, la economía, la mala suerte, el destino. Pero si realmente quieres cambiar tu vida, debes hacer una pausa y preguntarte, ¿qué parte de esto depende de mí? No se trata de culparte ni de castigarte, sino de analizar qué podrías haber hecho diferente. Si sigues repitiendo los mismos errores, la única constante eres tú. Culpar a los demás te deja en una posición de víctima, y mientras te sientas una víctima, no podrás tomar el control de tu destino. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, pudo haber encontrado 1000 razones para culpar a otros cuando las cosas salían mal. Pudo haber responsabilizado a los senadores corruptos, a sus enemigos, a la peste, a la guerra, pero en sus meditaciones siempre vuelve a lo mismo, a la necesidad de gobernarse a sí mismo, de mantener el carácter, de no dejar que lo externo defina su paz interior. Ese es el camino estoico. No preguntarse quién tuvo la culpa, sino qué podemos hacer ahora para ser mejores. Cuando algo sale mal, tu primera reacción debe ser la introspección. No busques culpables, busca causas. Pregunta, ¿qué hice o dejé de hacer que contribuyó a este resultado? Tal vez fue una decisión impulsiva, una falta de preparación, una expectativa poco realista. Tal vez confiaste en la persona equivocada, pero ¿qué señales ignoraste? Tal vez perdiste una oportunidad, pero ¿qué podrías haber hecho para estar mejor preparado? En cada situación difícil hay una lección que puedes extraer. Si culpas a otros, te la pierdes. El problema de culpar a los demás es que te roba la posibilidad de cambio.
Si el problema siempre está fuera de ti, entonces nunca podrás hacer nada para mejorar. Pero si aceptas que tienes parte de la responsabilidad, te das cuenta de que también tienes el poder de cambiar. Epicteto enseñaba que no debemos centrarnos en lo que no podemos controlar, sino en lo que sí está en nuestras manos. Y lo que siempre puedes controlar es tu reacción, tu actitud y tus decisiones futuras. Dejar de culpar a los demás requiere humildad. Es difícil reconocer que nos equivocamos, que fallamos, que tomamos malas decisiones, pero esa humildad es la base del crecimiento. Séneca decía que el primer paso para corregirse es reconocer el error. Si no puedes admitir que te equivocaste, seguirás atrapado en el mismo patrón. Pero cuando lo aceptas, puedes hacer ajustes, mejorar, evolucionar. Los estoicos no buscaban perfección, sino progreso. Y el progreso solo es posible cuando asumes tu responsabilidad. Haz un esfuerzo consciente para dejar de culpar a los demás. La próxima vez que algo salga mal, detente antes de buscar excusas. Analiza la situación con honestidad. Pregunta, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo evitar que vuelva a ocurrir? Si haces esto de manera constante, notarás un cambio en tu vida. Te volverás más fuerte, más sabio, más dueño de tu destino. La madurez viene con la responsabilidad. Nadie más tiene el poder de arruinar tu vida si no se lo das. Nadie más es responsable de tu felicidad, de tu éxito, de tu paz interior. Todo depende de ti. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas está en su capacidad de asumir su parte en todo lo que les sucede. El día en que dejes de culpar a los demás será el día en que realmente empieces a tomar control de tu vida. Número 14. El tiempo es tu recurso más valioso. El tiempo es lo único que nunca podrás recuperar. El dinero va y viene, los objetos se reemplazan, pero cada segundo que pasa es un segundo que jamás volverá. Séneca lo dijo claramente, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y es cierto, nos quejamos de que no tenemos suficiente tiempo, pero ¿cuántas horas se nos escapan en distracciones, en preocupaciones inútiles, en cosas que no nos aportan nada? El problema no es la falta de tiempo, sino cómo lo usamos. Cada día es un fragmento de tu vida que se consume. Cada decisión sobre cómo usas tu tiempo define lo que estás construyendo. Si no eres consciente de ello, te despertarás un día preguntándote a dónde se fue el tiempo. ¿Por qué no hiciste lo que querías? ¿Por qué postergaste tanto? Y no hay forma de recuperarlo. Marco Aurelio nos recordaba que la muerte puede llegar en cualquier momento y que vivir con ese pensamiento nos obliga a valorar más el presente. No es algo para temer, sino para usar como una herramienta que nos despierte. Vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, como si tuviéramos tiempo infinito para hacer lo que queremos, para lograr nuestros sueños, para disfrutar de las personas que amamos. Pero el tiempo es limitado. No sabemos cuánto nos queda y sin embargo lo gastamos en trivialidades. Nos preocupamos por cosas sin importancia, nos dejamos atrapar por la rutina, por el ruido del mundo, por las opiniones de los demás. Y mientras tanto el tiempo sigue corriendo. Cada vez que dices, no tengo tiempo, para lo que realmente importa, en realidad estás diciendo que otras cosas son más importantes para ti, porque la verdad es que siempre tenemos tiempo, solo que lo distribuimos de acuerdo a nuestras prioridades. Si pasas horas en redes sociales, pero dices que no tienes tiempo para aprender algo nuevo, el problema no es la falta de tiempo, sino la falta de dirección. Epicteto nos enseñaba que debemos ser dueños de nuestra mente y de nuestras decisiones. Si permites que tu tiempo se diluya en distracciones, estás entregando tu vida sin darte cuenta. No se trata de estar ocupado todo el tiempo, sino de ser intencional con cada momento. La ocupación constante no significa productividad. Puedes estar siempre haciendo algo, pero si lo que haces no te acerca a tus objetivos o a una vida significativa, solo estás perdiendo el tiempo.
Hay personas que están siempre ocupadas, pero nunca avanzan. Séneca nos advertía que la gente más ocupada suele ser la que menos realmente vive. La clave no es hacer más, sino hacer lo correcto. Evalúa cómo usas tu tiempo. Pregunta, ¿esto realmente vale la pena? ¿Me acerca a la persona que quiero ser? ¿Es esto una inversión en mi crecimiento, en mis relaciones, en mi bienestar? Si la respuesta es no, reconsidera en qué estás gastando tu vida. No tienes que llenar cada minuto con actividad frenética, pero sí asegurarte de que lo que haces tiene sentido. Descansar es valioso, pero perder el tiempo sin propósito es un desperdicio. No esperes a que el tiempo se acabe para darte cuenta de su valor. No esperes a estar al final de tu vida para lamentar lo que no hiciste. Usa tu tiempo con sabiduría ahora. Rodéate de personas que te inspiren. Haz cosas que realmente importen. Invierte en tu mente, en tu carácter, en tu bienestar. Marco Aurelio decía que debes actuar como si cada día fuera el último. No porque debas vivir con prisa, sino porque no hay garantías de un mañana. Protege tu tiempo. Aprende a decir no a lo que no te aporta. No te dejes arrastrar por la inercia del mundo, por las expectativas de los demás, por la comodidad de la procrastinación. El tiempo que pierdes no volverá, pero el tiempo que usas bien puede cambiar tu vida. No hay mayor riqueza que el tiempo bien aprovechado. No hay inversión más importante que vivir con propósito. El tiempo es tuyo, pero solo si decides usarlo sabiamente. Número 15. Todo el mundo tiene algo que enseñarte. Cada persona con la que te cruzas en la vida sabe algo que tú no sabes. Puede que no lo notes a primera vista, puede que su manera de ser te moleste, puede que creas que no tienen nada que aportarte. Pero si te detienes a observar, a escuchar, a reflexionar, descubrirás que todo el mundo tiene algo que enseñarte. A veces será una lección sobre lo que debes hacer y otras veces será una lección sobre lo que debes evitar. Pero siempre hay algo que aprender. El error está en creer que solo podemos aprender de quienes admiramos, de quienes son más sabios o exitosos que nosotros. Los estoicos entendían que la sabiduría no solo se encuentra en los grandes maestros, sino en la vida cotidiana, en las interacciones diarias, en las personas que menos esperamos. Marco Aurelio lo aplicaba constantemente. A pesar de ser emperador, observaba a los más humildes, a los esclavos, a los soldados, a los comerciantes. Aprendía de su resistencia, de su paciencia, de su manera de afrontar la vida. No subestimaba a nadie. Si crees que alguien no tiene nada que enseñarte, el problema no está en esa persona, sino en tu propia soberbia. Epicteto decía que el primer paso para aprender es reconocer que no lo sabemos todo. La arrogancia cierra puertas, nos encierra en nuestra propia ignorancia. La humildad, en cambio, nos permite absorber el conocimiento de cualquier fuente. A veces, un niño puede recordarte la importancia de la curiosidad y la alegría. Un anciano puede enseñarte sobre la paciencia y la aceptación. Incluso una persona que comete errores puede ser un espejo que te muestre lo que debes evitar. El aprendizaje no siempre viene en la forma que esperamos. Tal vez escuches a alguien que te incomoda, alguien con ideas opuestas a las tuyas. Es fácil rechazarlo de inmediato, ignorarlo, criticarlo. Pero si eres realmente sabio, en lugar de reaccionar con rechazo, reaccionarás con curiosidad. Preguntarás, ¿por qué piensa así? ¿Qué experiencias lo llevaron a ver el mundo de esa manera? No significa que tengas que estar de acuerdo, pero significa que puedes aprender. Marco Aurelio decía que incluso nuestros enemigos pueden ser nuestros maestros si sabemos observar. Cada conversación es una oportunidad de aprendizaje. Cada situación, cada persona, cada interacción puede dejarte algo si prestas atención. Pero si crees que ya lo sabes todo, te perderás esas lecciones. La vida siempre está enseñando, pero solo aquellos que están dispuestos a escuchar realmente aprenden. Por eso, en lugar de juzgar rápidamente, en lugar de descartar a las personas por sus defectos o por sus diferencias, observa.
Pregunta. Escucha con la intención de comprender, no solo de responder. A veces, las lecciones más valiosas vienen de donde menos lo esperamos. Puede ser un comentario casual, una historia de alguien con una vida totalmente diferente a la tuya, un error que ves en otro y que te ayuda a no cometerlo tú. Séneca decía que el aprendizaje constante es lo que nos mantiene en evolución. No es algo que termina cuando dejas la escuela o cuando alcanzas cierto nivel de éxito. Es un proceso que dura toda la vida y para que ese proceso continúe necesitas mantener la mente abierta. No subestimes a nadie, no asumas que ya sabes todo lo que hay que saber. No descartes a alguien solo porque no encaja en tu idea de lo que significa ser sabio. A veces, la persona que menos esperas puede darte la lección que más necesitas, y si desarrollas el hábito de aprender de todos, nunca dejarás de crecer. Porque el verdadero aprendizaje no es un evento, es una forma de vivir. Antes de cerrar este video, quiero que reafirmes tu compromiso con esta transformación. Ve a los comentarios y escribe nuevamente: hoy renazco con la fuerza de un estoico. No es solo una frase, es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para fortalecer tu mente, dominar tus emociones y vivir con sabiduría. Haz que estas palabras resuenen en tu interior, grábalo en tu subconsciente y empieza a actuar como el estoico que estás destinado a ser. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en el camino.